¿Qué pasa, electrónicos? Bienvenidos. Este video es parte del curso de Arduino de nivel 1. Recordaos, empezamos desde cero para todo el mundo. Y por cierto, tendréis este curso debajo en la descripción por si te quieres apuntar. Pues he pensado poner unos cuantos vídeos de las primeras clases de este curso aquí en YouTube también. Así que esta será la primera clase de introducción donde os explico de qué va este curso. Mañana o pasado tendréis otra clase y luego otra clase y así para adelante. Así que sin ninguna más introducción, vamos con la primera clase. Muy bien, ¿qué pasa, electrónicos? Bienvenidos a la primera clase del curso de nivel básico. Primero vamos a explicar un poquito cómo van a evolucionar estos cursos. De entrada he pensado por ahora en hacer 3 cursos para aprender Arduino. Tenemos el nivel 1, 2 y 3. O bueno, aquí los tengo como principiante, nivel medio y profesional. Y en el profesional ya haremos unos proyectos que ya podrían ser incluso productos o salidas al mercado o de empleo. Así que con esto empezáis desde cero, no tenéis que saber nada de Arduino, incluso si sois de letras, si sois de ciencias, da igual si no sabes nada ni siquiera lo que es programar o lo que es el Arduino. Empezamos desde bien cero, que son las variables, que es el Arduino, que es un micro, y vamos progresando, aprendiendo cómo programar, cómo combinar funciones y al final de todo pues llegaremos a hacer unos códigos bastante profesionales. Entonces, vamos a ver qué entra en este primer nivel. Hoy esta es la introducción de la clase 0 del nivel 1. Entonces en este no tienes que saber nada sobre el Arduino, eso es muy importante. Si quieres aprenderlo no tienes que tener ningún conocimiento previo. 2. Vale, yo desde ahora os digo que os voy a explicar ahora, así como hablo ahora, de una forma lo menos formal que pueda. Y ya sé que eso es todo lo contrario que normalmente están en los cursos, porque yo quiero explicar de la manera menos parecida a una universidad, digamos, porque es mejor entender de una manera así poco formal. Y os digo directamente al tema. Mira, tienes que hacer esto porque esto va a hacer esto, esto va a ser en OLED, esto va así. Nada de usar palabras muy cultas. Y de todas formas, si queréis la versión formal, debajo de cada vídeo del curso tenemos el curso escrito. Y ahí sí que estará toda la versión formal, con buenas letras, con todos los códigos, con ejemplos, con imágenes. Así que todos los cursos van acompañados de un vídeo. La versión escrita, que es muy formal, así que tenéis las dos formas. El vídeo te ayuda a entender y el texto te ayuda a ver la teoría y la parte formal, y al final de todo tenemos un cuestionario. Muy bien, ¿qué más tenemos? Hoy empezamos con el nivel básico y tendremos 11 clases por ahora. Es probable que añada o saque alguna hasta el final, pero por ahora he preparado ya el guión de 11 clases y esas clases serán así. Primero de todo, ya he dicho que no tienes que saber nada sobre Arduino. En cada vídeo yo os digo si necesitas algo extra, pero de entrada en el nivel 1 no necesitamos nada que un Arduino, un USB, un ordenador y conexión a internet para poder descargar el programa y las librerías que necesitamos y empezar ya a programar. Incluso podrías hacerlo sin el Arduino porque hay algunas herramientas de simulación de Arduino, pero no vamos a usar esa porque es mucho más... Aprendes mucho mejor viendo ya directamente cómo se encienden los puertos y los LEDs en vivo, y además en un Arduino vale muy poquito. Así que bueno, si en cualquier proyecto necesitáis algo, debajo tendréis escrito, y al principio os digo si necesitáis un LED, una resistencia, que también valen unos cuantos céntimos. Eso sí, necesitamos el Arduino, el USB y conexión a internet y un buen ordenador para poder trabajar. Siguiente. Durante estas clases, durante el primer curso y sobre todo el segundo y el tercer nivel, vamos a aprender también unas cosas de electrónica básica y matemática. Eso sí, no requiere que tú, no tienes que saber nada de matemáticas, pero si sabes algo de matemática te va a ayudar, porque veréis que al final y al cabo un código escrito son unas cuantas instrucciones y gran parte de esas son relaciones matemáticas entre ciertas variables, sumas y restas o comparaciones, y si tú sabes un poco de mates, de vectores, eso te va a ayudar. No lo tienes que saber, pero sí que si sabes te ayuda, y todo lo que no sabes yo os explico desde cero todo, y en cosas de electrónica también. Por ejemplo, os voy a explicar un poquitas cosas, algunos términos de corrientes, de qué es una resistencia, porque ya veréis que cuando vamos a tocar un poco entradas y salidas, si tú tienes un botón conectado a una de las entradas de un Arduino y le tienes que poner un pull-up, os voy a explicar qué es una resistencia de pull-up, qué es un divisor de voltaje, os tengo que explicar cómo pasan algunas corrientes. Son cosas muy básicas, no os preocupéis, porque os las explico desde cero para poder entender qué es tener un pull-up en un push button, en un botón, que es hacer un divisor de voltaje para leer un voltaje más alto de lo que acepta el Arduino, etc. Pero son muy básicas, no os preocupéis, o las vamos a ver. Y eso, que al final de cada clase tenéis debajo un cuestionario con unas cuantas preguntas, con imágenes, con
bueno, un poco preguntas trampas a veces, que lo puedes incluso repetir unas cuantas veces para poder pues probar qué nivel tienes y si has aprobado o no el curso. Te dará una nota final. El curso, una vez lo tienes en tu tienda, lo tendrás para siempre y lo podrás ver y hacer en cuantas veces quieras tú. Incluso si necesitas una ayuda y no te acuerdas algo, entras en el curso, vas a la clase que tocaba, lees la descripción, encuentras lo que buscabas y lo puedes usar. Así que bueno, una vez tienes el curso, lo tienes para siempre. Muy bien, entonces vamos a hacer la introducción del primer curso nivel 1, porque esto es lo que va a salir en el curso este que te estamos ahora. Nivel 2 y 3 ya será para luego y tendrá otra introducción. Muy bien, vamos a ver un poco el temario. Empezamos con una clase muy breve sobre qué es Arduino, y eso es muy importante, no solo qué es Arduino, sino que por qué utilizar Arduino. Entonces, tienes que saber que para empezar Arduino tendrías que saber qué futuro puedes tener. Hay dos opciones, una que quieras para ti, para hacer algunos hobbies, y la otra que es mucho más importante es para un futuro de un negocio o de algo laboral, no sé, algún trabajo. Entonces, para eso tendré que dar unos ejemplos de trabajo que puedes hacer y también explicar un poquito cómo es el Arduino por dentro, el esquemático que tiene, cómo funciona, qué es un microcontrolador, por qué lo utilizamos, pero lo más importante es la parte laboral es que qué campos te abre el Arduino sabiendo pues programarlo, dónde puedes trabajar, qué proyectos puedes hacer, si puedes crear unos productos. Muy bien, y aquí también os voy a poner los cuantos ejemplos de proyectos que yo he hecho, trabajos que he hecho para otras personas, incluso de pues el dinero que podrías ganar sabiendo programar. Y además, si aprendes Arduino, seguramente sabrás luego Java y Python porque son bastante parecidos. Una vez te has metido en un tipo de programación, ya ves que todos son ifs, else, son bucles parecidos, solo que algunas palabras cambian, algunos registros cambian. Pero bueno, la segunda clase ya empezamos con el IDE del Arduino. ¿Qué es el IDE del Arduino? Pues es la plataforma donde nosotros programamos, donde escribimos nuestro lenguaje en código de Arduino. Y empezamos instalando el programa, viendo las versiones que tenemos, qué otras versiones podríamos usar, porque a veces hay librerías que no son compatibles y tenemos que ir a versiones anteriores. Vemos dónde se instala el Arduino IDE, porque es muy importante saber dónde están los ficheros, y luego cómo configurarlo, dónde poner nuestra carpeta de guardar los archivos para tenerlo todo organizado, qué son las librerías, cómo instalar librerías nuevas, en las cuantas maneras de instalar una librería, cómo poner algunos enlaces para librerías externas de otras páginas, qué hace cada pestaña, en tools, en herramientas, cómo guardar, cómo compilar, qué es compilar. Vemos todo lo que es sobre esta plataforma una vez instalada, y una vez ya lo tenemos preparado, ya podemos conectarla con el Arduino, pasamos a la clase 3. En la clase 3 vamos a hablar de las variables que se encuentran en Arduino, todos los tipos de variables que tenemos, cuál es la diferencia, cuántos bits ocupan, por qué usar una y no la otra. Entonces ya aquí empezamos a familiarizarnos con todo lo que se podría usar de variables en Arduino. Una vez sabemos las variables, ya podemos crear nuestras funciones. Con las funciones os enseño qué es una función, las partes que tiene y los tipos que tenemos, que hay funciones que dan retorno, hay algunas que no, funciones que reciben variables o que no, que tienen variables globales o locales. Entonces en la clase 4 veremos las funciones, y en la clase 5 ya empezamos a trabajar con operadores dentro de Arduino, que son suma y resta, que son operadores aritméticos, pero también podemos operadores de bits, operadores solo directamente comparadores. Y sabiendo estos operadores, utilizarlos dentro de las funciones y utilizando con las variables, que es decir, incluimos la clase 5, 4 y 3, podemos ya pasar a la clase 6, que es donde veremos un poco qué es un bucle, qué tipos de bucle importante tenemos, y ya directamente las operaciones de if, for y while. Y también veremos un poco el switch, que bueno, no es tan importante de momento, ya lo veremos en cursos más avanzados, pero por ahora veremos sobre todo el if, for y el while. Entendiendo estas tres cosas, básicamente vas a entender cómo funciona prácticamente cualquier código, incluso en PHP, incluso en Verilog, incluso otro tipo de lenguaje, Python, Java, porque el if, el for y el while se utilizan siempre. Si yo pienso en cualquier código, me imagino algo con if, porque en el código, ¿qué son? Son instrucciones que nosotros le damos a este cacharrito, a este microchip que haga. Entonces normalmente este tiene, si pasa esto, pues haz el otro. Si tú tienes una lectura de un sensor que te dice, oye, hay mucha luz, pues tú cierra la cortina. Y si lo piensas, if en inglés quiere decir sí. Si pasa esto, o sea, if mucha luz, then open cortina, abrir la cortina. Entonces el if es la base de cualquier código. El for y el while también son los loops para hacer más iteraciones. Entonces dentro de if, for y while vamos a utilizar todo lo de antes, los operadores, vamos a utilizar las funciones y las variables. Entonces incluimos clase 3, 4 y 5 dentro de la clase 6 para aprender estas tres cosas básicas, y también el switch.
Vale, clase 7. En la clase 7 ya empezamos a trabajar un poco con las entradas y salidas que tiene el Arduino. De entradas vamos a ver primero cómo leer algo digital, cómo conectar botones. Vamos a hacer el de bounce, que el de bounce, bueno, ya os explicaré qué es, pero básicamente es cuando tú aprietas un botón. Como el Arduino va muy rápido, es posible que cuando tú lo aprietes haga como unas oscilaciones y detecte apretado o no apretado muchas veces. Haciendo un de bounce, como que hacemos una estabilización de ese botón, ya veremos. También hablaremos un poco de los pull-ups y pull-downs, que es cómo tirar la salida, la entrada analógica o digital que sea hacia VCC o hacia tierra. Os explicaré qué es también, hablaros de las resistencias y también una parte de entradas analógicas o escrituras analógicas, aunque la de escritura de PWM, que es analógico, la tenemos para otro tema, que es el tema 9. Entonces aquí hacemos entradas, veremos botones, conectamos botones, activamos LEDs, apretamos, detectamos entradas o salidas múltiples, que son los pull-ups, cómo leer entradas analógicas, que es utilizar las entradas analógicas del Arduino, que son de A0 a A5, leer el voltaje, cómo pasar de lectura digital, que es en bits, en este caso el Arduino 1 tiene 10 bits, pasar a lecturas reales, cómo utilizar un divisor de voltaje, etc. Veis que ya se están complicando y usamos las funciones ya vistas antes, que por cierto en la clase de funciones de 4, la clase 4 no solo les explico las funciones, cómo hacerlas y qué partes tienen, sino que vamos a pasar por todas las funciones ya hechas que tiene Arduino. Bueno, las más principales y las no tan principales las miramos por encima, pero os explico cada función que hace. El digital write, el serial.read, todas las funciones estas os las voy a explicar parte por parte. Muy bien, entonces pasamos... perdón, he cambiado aquí de... Vale, pasamos a la clase 8. Aquí yo quiero sí o sí ponernos una clase de strings, arrays y voids, porque lo utilizamos muchísimo, sobre todo cuando hacemos sistemas de IoT, de Internet of Things. Trabajar con strings, que son básicamente unos vectores con caracteres, son cadenas de caracteres, bueno, texto. Los arrays también son vectores, cadenas de unos... pues, como poner muchas variables juntas. Y también los voids, que son directamente un tipo de variable que no devuelve nada, es vacío. Entonces en clase 8 hacemos unos cuantos ejercicios con strings, arrays y voids. En la clase 9 quiero dedicar una clase solo a señales de PWM. Ya veréis que es fácil usar una señal de PWM, que es la señal analógica que puede salir desde el Arduino. Pero sí que vamos a tocar un poquito de registros. Registros de cómo configurar la frecuencia de la señal, el pulso, en qué pin salir. Ya veréis que los pines del Arduino no todos tienen el mismo registro, y para saber estos registros tocaremos ya una cosa muy importante que saldrá en todos los otros cursos, que es el datasheet del Arduino. El datasheet es la hoja de usuario, bueno, el manual de usuario la hoja de especificaciones, digamos, del microcontrolador, donde salen todo lo que tiene, a qué voltaje va, qué registros tiene, qué memoria tiene, dónde están divididos, la dirección de cada registro. Entonces, para hacer estos registros, para configurarlos para el PWM, os enseño cómo trabajar y cómo leer un datasheet, cómo buscar las palabras clave. Una vez encontramos un registro, qué representa cada bit de ese registro y cómo configurarlo, y eso es lo que hacemos en la clase 9. Y la clase 10 y 11 son prácticamente una clase... Seguramente podrá ser solo una, dos o incluso tres. De momento no lo sé porque aún no he llegado a grabarla, tengo el guión escrito. Pero en la clase 10 y 11 ya tocaremos cosas que les puedes añadir al Arduino. Por ejemplo, módulos, pantallas, sensores, actuadores. Entonces, como hay tanta variedad de cosas así, yo no sé para cuántas clases nos dan, pero así os hacéis una idea de qué podrías lograr con un Arduino. Porque puedes tener unos módulos, por ejemplo, que, no sé, te lean una entrada analógica. Y eso está conectado a un sensor que detecta la luz. Entonces, combinando ese sensor, detecta la luz, lo conectas a un actuador, que por ejemplo puede ser un motor con un relé. Activas el relé, el motor levanta la persiana y también a la misma vez la conectas a una pantalla para escribir, oye, la persiana está levantada o bajada. Entonces ya veis que combinando tantos sensores, módulos, pantallas y todos los actuadores que tenemos, podemos hacer ya un proyecto. Que podría ser incluso un proyecto que tú puedas vender o, no sé, trabajar para hacer una puerta en tu garaje o levantar la cortina en tu casa, o a lo mejor tienes un huerto y quieres que, no sé, el agua se active sola. Pues combinando ya estos modulitos con las pequeñas funciones, con escrituras digitales o analógicas y utilizando todo lo que hemos aprendido en la clase 9 a 1, pues ya podías hacer estas funciones. Y básicamente esto es lo que vamos a tener en este curso de nivel básico, y te aseguro que al final de este curso vas a saber programar en Arduino. Muy básico, pero vas a saber haciendo cosas, bueno, proyectos muy fáciles, como por ejemplo un coche teledirigido,
activar luces, controlar los colores de los LEDs, cosas así. Debajo de cada vídeo os pondré ejemplo y además lo podéis combinar con mi página web de electronos.com o electronos.io, donde tenéis un montón de tutoriales y cada uno tiene esquemático y el código. Tenemos debajo una pestaña de preguntas y todas las preguntas que tenéis yo las voy a intentar contestar. Otros nos pueden ayudar contestando esas preguntas. Tenemos el foro, así que dentro de esta comunidad seguro en poco tiempo vas a aprender Arduino. Os recomiendo no empezar una clase hoy y otra de aquí a un mes, porque si no las relacionas se te olvidan las cosas. Tampoco lo tienes que hacer cada día, pero una vez empiezas el curso, asegúrate que tienes ya un Arduino para poder probar, porque sin probar aprendes mucho más lento. E intenta hacer a lo mejor una clase a la semana o cada 3-4 días, porque si no, lo que has aprendido lo tienes que repasar siempre y bueno, se te olvidan las cosas. Y si tienes cualquier pregunta la puedes dejar debajo. El cuestionario te va a ayudar a mirar un poco tu nivel. Y lo que estoy también pensando, una vez sacamos estas 3 clases de nivel bueno, básico, medio y profesional, dentro haré un apartado de propuestas y vosotros me tenéis que proponer tutoriales, bueno, ejercicios muy básicos. No, por ejemplo, hacer como el soldador portátil, que es un proyecto de a lo mejor de entenderlo en 2 meses, no, que básico. ¿Cómo podría yo encender una luz cuando alguien entra a la habitación? Eso es muy fácil de hacer. Yo lo pongo en la lista y luego haré unas cuantas clases solo con proyectos. Este proyecto es control de luz. Este proyecto es control de una bomba de aire o de agua. Este proyecto es control de temperatura. Este otro es detector de no sé qué. Entonces haremos al final un curso con todas vuestras propuestas. Bueno, muchas gracias. Así que vamos a la siguiente clase. En la siguiente clase ya empezamos con Arduino. ¿Qué es Arduino y por qué utilizarlo? Esta ha sido la introducción, así que para ver todas las otras clases tenéis que pillar el curso en electronos.io. Así que vamos con la siguiente clase.